Padre eterno, Padre amado, primeramente, Señor, nos presentamos delante de ti para agradecerte por este hermoso día, Señor, en que podemos estar en tu casa de oración junto a tus siervos, Señor, cada uno de tus hermanos, presentes y los que aún vienen de camino, Señor, dándote las gracias por el que podemos, Señor, venir a aprender de tu palabra, a aprender de ti, conocerte, Señor, a través de tu palabra, el alimento para nuestra alma, Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, a pesar de que muchas veces, Señor, flaqueamos, nos debilitamos en el camino, pero usted, Señor, siempre está para ayudarnos y darnos el buen consejo de tu palabra a través de tus siervos, Señor. Te damos las gracias, Señor. Bendice cada vida, cada corazón. Bendice a nuestro pastor, Señor, a nuestra hermana pastora, Señor, aquí presente. Bendice a los que vienen de camino, luchando tal vez con problemas, con dificultades. Ayúdales, Señor, para que puedan llegar a este lugar. Y aquellos que no pudieron y que están en sus hogares, bendíceles de la misma manera. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar hoy. Vamos a hablar de otro personaje bíblico. Vamos a comenzar a hablar. Hoy creo que es cortito. Si podemos hoy, lo liquidamos hoy. Pero si no, terminaremos el miércoles. Acerca de Adán. Adán. ¿Qué saben de Adán? Era el padre de la fe, dijo. Le pegó en el palo, pero bueno. El compañero de Eva. Adán, el compañero de Eva. ¿Qué más? Son los primeros que hicieron, empezaron El primer hombre. El primer hombre. sobre la tierra. Adán fue el culpable de todas las cosas que tenemos que pasar nosotros. No, No, ya. Eva fue. Adán. No, pero el pacto lo tenía Adán. Por eso cuando ella comió la fruta, no fue, porque él es el que hizo el pacto con Dios. ¿Quién fue? Adán, Adán fue el... por eso. No. No. Pero recién dijo que la culpa la tuvo Eva. Ella dijo. Ella dijo, Ah, sí, ella. bueno, un poquito y un poquito. 50 y Vamos, 50. vamos a hacer 50 y 50. ¿Y qué más saben de Adán? Claro que Eva comió la fruta de decir, desobedeció a Eva, pero no pasó nada. Cuando desobedeció a Adán fue que se pudrió todo. Porque el pacto estaba con Adán. Se pudrió la Ay, fruta. mira quién vino. Hola, Buenas. ¿Qué tal? ¿bien? ¿Todo bien? ¿Ya habían empezado? Recién. Sí, ¿Están sí. grabando? Sí, sí. Evangelina llegó, por eso. Ya no la escrachamos. No, no hay problema. Se acaban llegando y van saludando, no hay drama. Bendiciones, hermano. Ay, gracias. Entonces, ¿qué más? Ahí viene. Estamos hablando, hoy vamos a hablar acerca de Adán. Ese es el tratorcito, ese pero. Sí. Sí. Muy importante decir eso. A ver, le vamos a preguntar a ella. Eva debe saber. ¿Sabés algo de Adán? ¿Adán? No sé nada de Adán. No tuve el privilegio de conocerlo. No me lo han presentado. No, perfecto. Hay que editarlo después el audio. Hoy... Ay, No, tenemos que cortar todo. Si vamos a editar estos audios, tenemos que cortar todo. Buenas. Hola, ¿cómo va? Uy, falta una. cerramos. Sí. Cerramos las 50 Está Mucho viento. La hermana. Hola. ¿Cómo andas? Bueno, Hermano, bendiciones. ¿La chiquitina? ¿Cómo anda, hermano? ¿Está todo bien? Dios te bendiga. ¿Cómo le va? Hola. muy bien, bueno. Dale, dale la vuelta. Estamos viendo El libro de Adán. acerca de Adán. Vamos a mirar un poquito hoy acerca de Adán. Bueno, dijeron que fue el primer hombre, fue el que se casó con Con Eva. Eva. Finalmente está pasando. ¿Qué más? ¿Qué más sabe? ¿Qué sabe Vero de Adán? Fue el encargado de cuidar de los animales. De los animales. Cuidado de los animales. Ponelo de nombre. Sí, cerrale que tiene frío ese. Bueno, vamos a ver eso también. Si cuidaba de los animales o qué cuidaba. Heredero.
Y vamos a ver si cuidaba el Edén o qué cuidaba. ¿Qué más? Después le pidió a Dios una mujer. Él le pidió a Dios. Adán no le pidió. No. No, que necesitaba una ayuda idónea. Dios cuando creó a Adán, vio que Adán estaba solo. Se armó la rosca, a ver. No, Adán no pidió mujer. Dios vio que Adán estaba solo. Guarda que ahora están enfrentados, ¿eh? Dijo, le haré ayuda idónea a Adán para que pueda completarle el trabajo que tiene que hacer. Por eso ahora las mujeres cuando la ven le dicen idónea. Agarre uno y pase el resto. Bueno. Muy bien. Ahí para evitarte la fatiga, Vanessa, ahí está todo ahí. Así no tenés que andar copiando. Así que lo que vamos a ver es acerca de Adán. ¿Sí? Lo primero que vemos, Adán, acerca de Adán, que viene del hebreo, Adán. que quiere decir, o ahí en hebreo sería Hadam, de la tierra, o tomado de la tierra roja. ¿Sí? Eso es importante por ahí verlo, que vieron que en las películas se hace rubiecito, ¿verdad? Medio coloradito. Justamente le estaba por preguntar eso, porque acá dice tomado de la tierra roja. Sí, pero en otras películas que son, digamos, de este lado del mundo que lo hicieron, lo hacen morocho, ¿no? Porque cada uno lo adaptó a su criterio. Claro, ¿por qué? Porque es tomado de la tierra, lo toman de la tierra, pero en hebreo es de la tierra roja, ¿sí? Y también es un poco de hacerlo sentir más de uno, ¿no? De nuestra descendencia. Claro, sí. Como somos morochitos, entonces lo hacemos de pelo negro. Y cuando tuvieron pudor, porque se vieron desnudos, ¿con qué hojas se taparon? Espere, hermana, no cambie la hoja, espere que ya vamos. No se adelante, hermana, no se adelante. Manténgalos así con la luz. Bueno, entonces es tomado de la tierra roja, ¿sí? Eso es importante como para tener una imagen de cómo era el aspecto de Adán, ¿sí? Cuando hablamos de Adán tenemos que ver una cosa, que muchas veces pasamos por alto. Hace mucho tiempo, y ya la miré a la hermana, ¿se acuerda usted que había una historieta de Fulgencio? ¿Se acuerda? Don Fulgencio. ¿Qué era? ¿Qué le pasaba a Don Fulgencio? Bueno, era el hombre que no tenía infancia, Fulgencio. Así era el título de la historieta. Bueno, en realidad el que no tuvo infancia fue Adán. Claro. Siempre omitimos esa parte de que Adán fue creado Grande. hombre. Claro. ¿Sí? Cuando hablamos de hombre, aproximadamente para un judío la edad era de 30 años. Así que sería ya formado de esa edad. O sea que no tuvo infancia, no tuvo niñez y no tuvo adolescencia. Pero Eva tampoco. Lo hizo grande, ¿sabes por qué? Para que ya estaban hechos. Espere, repita eso porque pasó la moto. Lo hicieron grande porque Dios tenía que hacer la creación. Entonces, al ser grandes, ya estaban desarrollados para hacer la creación del mundo. Me parece, ¿no? En esa época no se casaban. No había cura. Estaban los dos solos. Vamos a ver, otra cosa. ¿Qué fue difícil para Adán el hecho de que estaba solo en el mundo? ¿Sí? El primer tiempo, el inicio estaba solo. Después se vio que necesitaba una ayuda idónea. O sea que no tenía familiares, él no tuvo ni padre ni madre, carnales.
Suegra tampoco tuvo. Por suerte. ¿Qué más? No puedo decir nada. No puedo decir nada de mi suegra. Hoy no puede decir. Bueno, entonces vemos que a veces omitimos ciertas cosas de Adán, ¿sí? Que también son importantes de verlo. Bien, como ahora todos tienen hojitas, vamos a ver, hermana Silvia, así la tenemos calladita ahí. Lea. ¿En dónde? Donde dice en hebreo. Adán. Arriba el todo. Adán. En hebreos este es tanto un nombre personal, Génesis 2.20, como un sustantivo general, Génesis 5, 2 al 3. Bueno, 1 Corintios. espere. Ahí no va. Vamos a ver, cuando estudiamos la Biblia tenemos que ver, prestar atención, porque muchas veces vamos a encontrar el nombre de Adán, pero hay oportunidades donde se refiere a la persona, a Adán, y otras veces se refiere a la creación, ¿sí? Y ahí puse dos textos como para tener una referencia. Vamos al primero, donde se refiere al nombre o a la persona, en Génesis 2.20. ¿Sí? Génesis 2.20 dice, ahí lo que decía Vero, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ahí le está nombrando como persona, la persona de Adán, ¿sí? Ahora, también vamos a encontrar en otras oportunidades donde se utiliza como un sustantivo general hablando de la humanidad. Génesis 5 del 2 al 3 dice, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Ese texto es para muchos es un rompecabezas, porque dice que hay otra creación, porque Dios no hizo solamente de un hombre y una mujer, no pudo llenar la tierra, porque la Biblia dice que los llamó el nombre de ellos, Varón y hembra. Adán. Adán. Ellos los dos. No, a todos, ¿no ves? Que dice, llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces algunos dicen que hay otra creación, o sea que no, el mundo no se llenó con dos personas. No, que varón y hembra, no, varón y hembra. sí, nosotros lo leemos y La parte de abajo es la tomamos- que algunos han descontextualizado eso. claro, lo que pasa es que a veces tomar un texto fuera del contexto, o sea, agarrar un texto y no leer lo que hay antes, ni lo que sigue después, sirve para cualquier ensalada. Argumento que se pueda inventar. Por eso es que hay tantas religiones. Claro. Cada religión toma un texto de acá, un texto de allá, un texto de allá, y se arma su propio pensamiento. Si yo quisiera utilizar la Biblia para algo dañino, se puede utilizar. Claro que sí. Porque se toma un texto de acá, se utiliza otro texto de otro lado, y listo, ves que está en la Biblia. Pero la forma de leer la palabra es no salteado, sino que hay que leer todo el contexto, porque si no, se arma una confusión tremenda. Claro. Por ejemplo, es lo que yo le decía, pastor, mire, y llamó el nombre de ellos Adán. Esa parte, si la leen mal, pueden descontextualizar. ¿Qué estamos diciendo, hermano? Claro, Estamos diciendo es eso. esa parte, ¿ves? Sí, bueno. El día en que ellos, Ahora, espere. el día en que Vamos al fueron otro. creados. Al otro texto, ahí está. En Primera de Crónicas 1. Ah, sí, ahí está. Adán, Enoch. Ahí está, digamos, el nombre de Adán como hombre. Claro. ¿Sí? Pero vamos a encontrar que hay varios textos, como este, que dice el hermano, que no se refiere a la persona, sino que se refiere a la creación. Claro. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más abajo.
Y eso lo vamos a encontrar que dentro del Antiguo Testamento aparece más de 500 veces, ¿sí? El nombre de Adán. Y no se refiere toda a Adán, A la persona. a la persona, porque la historia de Adán se encuentra en los primeros capítulos de Génesis. Pero después se vuelve a narrar, se vuelve a hablar de Adán, ¿sí? Entonces, una cosa es el hombre y otra cosa es la raza, ¿sí? Y después nos vamos a topar con otro tema donde también se hace referencia al primer Adán y al segundo Adán. Sí. Cuando se hace referencia al primer Adán se habla del hombre creado. Lo vamos a ver más abajo, que es de la tierra. Y luego se toma el segundo Adán, que es Jesús, que no tiene nada de la tierra, sino que viene del cielo. ¿Bien? ¿Pregunta? Vamos, seguimos leyendo. Hermana Silvia. Siga, donde dice Adán. Es mencionado. Adán es mencionado 9 veces con el NT, no sé. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Lucas 3:38 y Romanos 5:14, 2 veces entre paréntesis. Voy. Ahí nomás. Sí, espere, ahí lo agarro yo. Entonces, en el Nuevo Testamento, dijimos que en el Antiguo Testamento más de 500 veces aparece el nombre de Adán. Porque en el Antiguo Testamento lo encontramos que habla acerca del hombre y aparte de él como creado, después habla como creación, que involucra a todas las demás personas, pero también encontramos las descendencias, por eso es nombrado varias veces. La genealogía, la descendencia, ahí aparece en varias oportunidades. Pero en el Nuevo Testamento solamente aparece 9 veces. Y dentro de esas 9 veces la encontramos 2 veces en Lucas 3:38. Sí, Ahí aparece una vez. ¿Sí? sí, joder. En Romanos 5:14 dice el texto: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea que en ese texto aparece 2 veces el nombre de Adán, ¿sí? El cual es figura del que había de venir, ¿sí? Bueno, y vamos a encontrar que también en Corintios ahí se los nombra. Bien, eso como para tener ahí un poquito más de información de él. Volvemos a la hojita, hermana. 2 veces, En el mismo texto. 2 veces Corintios 15:22. Primero No, ahora un poquito más abajo, donde dice Adán, hombre, de paréntesis ser humano, o rojo, que es rojo. Existe una posible conexión con el verbo de Adán, ser rojizo, entre paréntesis, lo que sería una referencia a la arcilla de la que fue formado, y con Adán, con Adama. H, suelo y tierra. Adama Adama, sí. Suelo es o tierra. suelo y tierra. Es un diccionario que hace referencia a las palabras hebreas. Entonces encontramos que la palabra Adán viene de ser rojizo, ¿sí? Era pelirrojo entonces. Posiblemente Capaz que sí. Formado con tierra roja. tierra roja. Claro, sí. Contento los correntinos, ¿no? Puede ser. Acá lo más rojo que tenemos es la tierra allá. Después, ¿el resto qué? Misiones también. Misiones. Misiones que tiene rojo. Bueno, pero era después cuando en Brasil cuando hacen de Adán lo hacen morochito. Y porque ¿No? son morochos ellos, que sea negro como ellos. Bueno, eso va a referencia a cada lugar. Pero en el origen de la palabra Adán viene de rojizo. Y es posible que haga referencia a la arcilla, porque no era tierra, sino que era arcilla. Arcilla, claro. En la que ahí se modeló o se formó al hombre, ¿sí? En la versión Reina Valera dice del polvo, ¿sí?
pero lo que es en hebreo sería más una definición de arcilla. De arcilla. Y por eso es que Dios se identifica también como alfarero, Claro. ¿sí? Porque el polvo es más difícil de manejarlo que la arcilla. La arcilla es más mucho, fácil de mucho más desarmarse, en dócil, cambio la arcilla no. mucho más dócil de él. Sí. Y luego tenemos referencia donde Dios hace esa imagen de que Él es el que nos forma, el que nos hace, ¿sí? Pero del polvo de la arcilla, porque acá dice la arcilla. Rebobinamos. La Reina Valera, la Biblia que nosotros tenemos, lo tradujo polvo, tierra. Por nosotros entendemos por polvo, tierra. Pero la palabra original es arcilla. ¿Sí? Esto es como para tener un dato. ¿Por qué? Porque siempre vamos a toparnos con personas que son problemáticas. Claro. ¿Sí? Siempre hay gente que de pronto le busca la vuelta y todo. Y hoy más que nunca tenemos que estar preparados o saber, porque si no nos enroscan y quedamos mal parados. Y a mí nunca me enseñaron eso, a mí nunca, siempre me dijeron que, bueno, por eso a mí cuando me toca enseñar o compartir algo me gusta hablar de todo lo que se dice o lo que se habla. ¿En qué nos cambia a nosotros que sea polvo o que sea arcilla? No nos cambia en nada, nosotros somos creación de Dios. Pero sí vamos a tener un argumento también para contrarrestar a aquellos que dicen, viste, porque las personas que buscan una palabrita vienen para atacar, no vienen para compartir o no están dispuestos a cambiar su pensamiento, vienen para atacar. Entonces tenemos que aprender también a defendernos y jamás el enemigo va a venir dócil. No, él va a venir para avergonzarnos. Entonces, tenemos que estar preparados para contrarrestar todo argumento que venga. ¿Bien? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, lea un poquito más, hermana. Total, me va a cobrar lo mismo. La familia humana creado por Dios del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Bien. Acá volvemos a lo que dice la Reina Valera. ¿Ves? Pongo lo que la Biblia nos dice a nosotros porque es la Biblia que utilizamos nosotros, que fue tomado del polvo de la tierra. Y vemos el versículo que dice así, es Génesis 2.7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando daba las clases en la escuelita bíblica, yo le hacía a los chicos, y vino Dios y sopló sobre su nariz aliento de vida. Y a mí me sopló mucho, ¿ven? Y todos empezaban a reír, no sé por qué se reían los chiquitos. Como que me vieron medio narigón, pero bueno. ¿Cómo es el soplo? El soplo de vida. ¿Qué se imagina usted? Vamos a imaginar un poquito ese momento. Creo que sería literal, porque si la Biblia dice que sopló, Sí. no es que salió algo del cuerpo del Señor o de la mano. No, No, simplemente Apareció- transmitió el soplo de vida que Él Sí. tiene. Otra versión dice el hálito, El hálito, claro, que es, o otra versión dice el aliento de vida. claro. Es un soplo, realmente es un soplo. ¿Sí? Pero, ¿qué se imaginan ustedes? Como Hechos 2.2 cuando vino como un viento de viento. Hechos 2.2. Hechos 2 dice viento recio, Que viene a ser como el Viento Espíritu viento Santo. como Bueno, es literal la El como Espíritu fuego. Santo. Es que el hálito de vida es el Espíritu Santo. Sí, por eso. El hálito de vida que viene sobre el hombre porque es el único ser viviente en el cual Dios se encargó específicamente de darle de ese aliento. Todos los demás por la palabra fueron creados, pero el hombre no solamente lo creó, lo formó, sino que sopló. O sea que tiene el hombre una diferencia en toda la creación. Lo que nos hace diferente a nosotros es el aliento de Dios, es el espíritu que Dios puso en nosotros, el espíritu de vida.
Pastor, y cuando Ahora. sacó la costilla, bueno, ¿qué hizo la mujer? Ya venía con respiración, todo. Ya estaba soplada. Sí. Sí. Qué pregunta, ¿verdad? Sí, ya sé qué pregunta, de verdad. Sí, pero Porque Adán es tenía distinto fue. Ah, claro. Ahora vamos a esa, pero me quiero detener un poquito acá en la importancia que tiene ese soplo que tiene Dios sobre Adán. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes en el momento en que Jesús fue y se presentó donde estaban los discípulos, que ya había resucitado? Jesús había muerto en la cruz, al tercer día resucita, y luego se hace presente donde estaban los discípulos. ¿Sí? Esperen que lo busco. Juan 20. Juan 20. Ahí lo pongo en la pantalla. Juan 20. Y ya que estamos, leemos del 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? El soplo de Jesús fue similar al soplo que hizo Dios. ¿Por qué lo hace Jesús acá, en este momento? Porque Jesús acá, Él había resucitado. Él ya no tenía nada de hombre, ya estaba glorificado. Entonces, como ahora estaba como Dios, entonces tenía la autoridad de devolver al hombre lo que Adán había perdido en el huerto. Entonces aquí sopló nuevamente y hace la aclaración. En el versículo 22 dice: recibid del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. Por eso es como cuando una persona recibe a Jesús, recibe vida. Claro. Sería Cuando una persona recibe a Jesús, recibe automáticamente el Espíritu Santo. eso, el soplo de vida. Entonces todos aquellos que creen en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar a sus vidas. Es el soplo de vida, es el hálito de vida, es la fuerza que tenemos para no volver a pecar. Aunque somos porfiados y pecamos otra vez. Pero acudimos otra vez al Señor y Él nos perdona. Pero la fuerza, el aliento para soportar todo lo que pasa en este mundo, lo podemos soportar porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? Es ese hálito de vida que Dios dio a Adán, y ahora a través de Jesús, el Cristo resucitado, lo vuelve a dar a todos aquellos que creen en Él. ¿Bien? ¿Pregunta? ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Que todo... No es San Juan, ¿no? ¿Serio? Sí. Juan, Bueno, el libro de Juan. algo interesante o algo que también tenemos que ver. San Juan. No está acá. Le robaron Juan, hermano. ¿Qué pasa? 20, 19. Y esos son tus hermanos, ¿eh? 20 y 19 va. Al 22. Ah, Bueno, una cosa importante que hay que ver. ¿Vieron ustedes que a veces hay ciertos predicadores, pastores, evangelistas o apóstoles o lo que sea que se pongan de título,
que de pronto hacen lo siguiente, agarran el micrófono y soplan. Sí. Cuando No sé, metafóricamente. Lo hacen metafóricamente. No sé por qué lo hacen. O sea, Los centroamericanos. cuando se hace algo así, tenemos que tener cuidado porque las cosas de Dios son muy santas y solamente hay dos soplos que están en la Biblia y es el soplo que hace Dios y el soplo que hace Jesús. Claro. Y luego encontramos otro aliento de vida o otra forma en que llega, pero ya lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo Directamente. viene sobre él. Pero el hombre no puede transmitir, No. el hombre no puede hacer, no puede tomar el lugar de Dios. De ninguna manera. Tomar ese lugar donde, bueno, yo soplo, no. Entonces, en eso hay que tener cuidado, porque también detrás de ciertos soplos que hacen algunos, viene algo espiritual que afecta la vida de las personas, ¿sí? Por eso suelo decir, no pongamos la cabeza en cualquier lado. Exactamente. ¿Qué quiero decir con esto? No, la Biblia dice, no te apresures a imponer manos. Cuando nosotros oramos por una persona, no podemos a ponerle la mano en... ni tampoco permitamos que nos impongan metan la la mano, mano, sí. que nos impongan las manos, porque eso a veces puede Trae ser bueno, consecuencias. sí, el Señor me guardó, perfecto. consecuencias. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? No preste la cabeza a cualquiera. ¿Estamos? Entre paréntesis. O- Yo siempre hablaba con Silvia sobre eso. Mi mamá se pasaba al frente. ¿Qué? Yo siempre le dije a Silvia, desde que empezamos, ella empezó a ir a la iglesia, todo eso, le digo, mira, dos cosas tenés que aprender, ¿no? Cuando estás en la reunión, a todo no le digas amén. Porque hay veces que sube algún predicador que uno no lo conoce y trae cualquier cosa, y usted le, un ejemplo, un predicador en una iglesia estaba hablando de que nosotros tenemos que dar para el Señor, que eso, que eso. Sí, usted preste su garage para el Señor, para que... Y yo le digo, callate la boca, no digas nada. Le pegué un codazo en la reunión. No vas a decir amén porque te comprometes con el Señor. Yo nunca se hacía orar. ¿Viste? Y yo nunca me hago orar. No me hago orar que nadie me No, yo nunca me hago orar. Entonces ya sabes. Si tengo alguna necesidad, salvo que Sí. sea algo que... Bueno, pero esos ya son dos extremos, ¿sí? Uno por demás y otro mezquinazo. Sí, No. no, pero yo... Cuando tenemos eso- necesidad, nosotros vamos a acudir a aquellos que tienen, que conocemos. Claro, ¿sí? por supuesto, sí. No a cualquier lugar. Es lo que yo siempre dije a una siempre- persona que, si no sé, un ejemplo, nosotros estamos congregando acá. Listo. Usted Ella tiene... tiene una necesidad, le digo, habla con el pastor, hacete orar. Listo. Perfecto. ¿Y cuando usted tiene una necesidad? Me hago orar también. Ah, bueno. No, Entonces, porque pero es distinto que ir... Usted lo hace diferente. Hay iglesias que el pastor dice, bueno, vengan adelante los que tengan necesidad, que se quieran hacer orar. Pero usted, el Señor lo usa. Usted cuando termina la reunión, usted cuando se va acercando a diferentes hermanos, es porque Dios lo está guiando. o porque voy saludando. Ah. No, él lo usa. Sí, lo usa en sanidad, sí. Amén. Bueno, para acá no tenemos, no es tan grande como para pasen todos aquí adelante. Si ustedes pasan, yo me tengo que ir. No. Entonces es más sencillo ir Claro, donde sí. está. Bueno, pero eso es como para que veamos Sí. la importancia que Entiendo. tiene en lo que es el soplo. ¿Sí? Eso guárdenlo, atesórenlo, porque en algún momento alguien va a venir a meterle mano a su cabeza. Le gusta mucho a la gente hacerse ver. ¿sí? Bueno, seguimos leyendo, hermana. Dele que va bien. Su esposa Eva, Ahí está. como dice, su esposa Eva fue formada de una costilla de él, que está en Génesis capítulo 2, del 21, versículo 22. Ahí está. Bueno, leemos ahí acerca de Eva. 2, 21, 22. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó
una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. O sea que lo abrió, sacó la costilla y cerró de vuelta. La primera operación que hubo, ¿no? Tremendo. Y dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí está la diferencia del hombre y la mujer. Ya vino con respiración y todo. Sí, pero el hombre era tomado del polvo o de la arcilla, que vimos recién, pero la mujer fue tomado del hueso. O sea, de la vida de él. Duro está el tema, ¿no? De la vida de él, ¿no? Sí, lo entiendo. No, pero en esa dureza que hace la mujer es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el hombre está haciendo algo, ¡ay, me corté! Mirá. Sí, sí, sí. Y la mujer No, lleva 9 meses un bebé y cuando va a dar a luz. a dar la luz, sabe lo que fue. ¡pa! Oh, Sí, yo estuve en 2 partos. No, no sabe. El primero fue sencillo, Esteban fue sencillo. Usted parto normal, ¿no? Sí, No se desmayó. Ay, dije, hombre, No. la luz, caen para atrás. no. No, el primero, Esteban, nació así rapidísimo. Apenas dijo la doctora, ahí se ve la cabecita, y salió. Chum. Nació, pero ahora Pablo fue distinto, ya de chiquitito. Venía Pablo y se dio vuelta y encaró para arriba. Oh, esto no es cesárea, capaz. ¿no? No, ninguno. Le dan vuelta. Encaró para otro lado. Pero sí lo hizo sufrir bastante Pablo. Pero vamos a la diferencia que tiene el hombre con la mujer, ¿no? Y también la diferencia está en su forma de ser, porque así como Dios tomó al hombre y lo hizo, también le dio cualidades a la mujer. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo fue darle una mujer idónea, o sea, ¿qué sería? La ayuda que el hombre necesitaba. Claro. No vamos a hablar mucho de esto porque sea grande y después... Hasta ahí no vamos. Si no va a tener problemas después, hermano. Vamos a ser sinceros. Sí, estamos hablando con Adán. Sí, no, estamos hablando de Adán, pero de Eva también. Pero sí, hablando en serio. Si, No, si estamos hablando en si serio. claro. no, pero Lo que se ríen son ustedes, yo ni me reí. Fuera de todo lo que se está hablando, cómo Dios en su sabiduría le dio al hombre lo que necesitaba, porque Adán, mientras no tenía a Eva, en ese lapso de tiempo que Adán estuvo solo, le puso el nombre, con la sabiduría que Dios le había dado a él, le puso el nombre a todos los animales, qué sé yo, me imagino, eso no lo dice la Biblia, pero me imagino que Dios, a Adán también le puso nombre a los árboles, al manzano, a la parra de uva, etcétera. Pero igual Adán, me imagino que no sabría después qué hacer. A todo lo que usted enseña. Pero ya con tenía la palabra. programado de darle a la mujer porque si no como... Sí, Pero yo digo, por ya eso, estaba dentro de los planes de Dios Claro. todo. El hombre es la cabeza de la mujer del cuerpo. Porque la mujer salió del cuerpo de Adán. La cabeza es de él. Bueno, vamos a utilizar Contextualización de- Bueno, Vamos a otro- utilizar una frase que utilizaba Matthew Henry. Él dice que la mujer fue tomada del costado del hombre, de una costilla, porque Dios quería demostrar algo. No la tomó de los pies para que el hombre no la someta. No la tomó de la espalda, no la tomó de la cabeza para que no se enseñorea del hombre. él no esté sobre el hombre, sino que Dios la tomó del costado para que el hombre pudiera amarla, abrazarla y cuidarla. y uno está abajo de él. Sí, Cuando Vanessa. lo repita de vuelta, avísame así lo grabo y lo reproduzco. Acá lo tengo grabado y ya te lo paso después. Bueno, ese es el motivo por el cual fue tomada del costado, ¿sí? No, en ningún momento dice que es inferior, no dice que es algo que sea de menor calidad, ni de nada. Sí. No. Vamos a ver lo siguiente, que un poquito más abajo dice que vio Dios
lo que creó y vio que era perfecto. Perfecto. ¿Sí? Ahora, el trato que el hombre mismo dio a su propia raza es distinto. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando está en pecado, lo único que hace es daño. Ah, Hay un dicho en el mundo que dice, porque te quiero te aporreo. Pero la realidad es que el hombre está sin Cristo, no tiene amor, no tiene cuidado, no tiene respeto, no le da los valores a las cosas importantes. Todo hombre y toda mujer tienen falla. Y a algunos les falla, ese es otro tema también. Todos tienen problemitas. Solamente cuando estamos en Cristo, comenzamos a tener otra visión. No es que cambió nuestra vida totalmente, no. Comienza a Dios trabajar nuestro corazón, nuestra mente, para mostrarnos otra opción. Pero el hecho es que todos necesitan un cambio. La realidad es que estamos en un mundo que está caído. El pecado se hizo dueño de los corazones, de la mente de las personas. Se van detrás de cosas que no son buenas, afectan su vida, afectan a la familia, dañan al prójimo. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo, que hay una denigración en cuanto al trato entre el hombre y la mujer. La Biblia narra la historia de un pueblo, el pueblo judío. Y el pueblo judío, lamentablemente a las mujeres no las valora, no les presta mucha atención, digamos, sino que el hombre siempre es la cabeza y es el que está arriba, ¿sí? Y la mujer está sometida. Por eso es que vamos a encontrar un ejemplo. Cuando Jesús alimenta a los 5.000, se cuentan los hombres, porque las mujeres y los niños no se contaban. Estaban, sí, pero no se cuentan. Se cuentan solamente los hombres, porque así era todo. La mujer era la que hacía todo el trabajo. Ahora, cuando viene Jesús le da un lugar a la mujer que había perdido, la sociedad no le había dado. Jesús, su ministerio fue sostenido por mujeres. Ella era la que proveía. Cuando resucita, la primera que se aparece es a las mujeres. A las mujeres es la primera que se aparece. Alguien dijo que quería que se supiera rápido, pero no sé, eso es otra versión. Entonces, le dio un lugar a la mujer que la sociedad o el hombre le quitó. Porque dentro de los planes de Dios, Dios sabe que la mujer es la ayuda idónea. No es menor que el hombre. ¿Bien? Acá hay un texto, pastor, que yo me estaba acordando del 3.15, Génesis 3.15. Sí. Que habla de que Dios le prometía de que también iba a tener un papel muy importante la mujer más adelante. Sí. El 3.15. El 3.15 habla acerca de la primera promesa mesiánica. Claro. De un redentor, de un salvador para el mundo. Sí. Claro. Ahí aparece el texto de lo que usted estaba hablando de sí. la preponderancia. Bueno, pero vamos a tiene la encontrar mujer también que delante hay varios textos, un montón de textos donde se habla de la mujer y se la culpa a la mujer de ciertas cosas. Es Claro. más, en el Nuevo Testamento hay textos donde hablan que la mujer fue la que pecó, no el hombre. Que ella lo incitó. No, la mujer Entonces, fue engañada. Sí, pero ella ahora vamos a ir viendo. como que incitó a la Adán, dice. Vamos, seguimos. ¿Alguna pregunta? Vamos. A ver, hermana, siga leyendo un poquito más abajo del texto donde dice a Adán. A Adán se le dio autoridad sobre la tierra y todas las criaturas vivientes. Génesis capítulo 1, versículo 26. Bueno, Génesis 1:26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ese texto habla de que Dios tenía a alguien al lado. Habla de que no estaba solo Dios.
¿sí? Claro, Porque él dijo a hagamos. nuestra. No dijo voy a hacer al hombre a mi imagen. Hagamos al hombre. Hagamos al hombre Hagamos al hombre. y está diciendo que él solo no lo formó, Está sino hablando de que, forma familiar. claro. Entonces vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando en este mundo, en el hombre, en la creación, desde el comienzo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son un Dios, ¿sí? Entonces ellos son los que formaron al hombre. Entonces dicen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Él tenía que, se le había dado el privilegio de estar sobre toda la creación, ¿sí? Iba a señorear, o sea que iba a tener dominio sobre todo. ¿Bien? Y después llega la orden, bueno, tenía que darle nombre, ¿no? A todos los seres vivos. O sea que Dios lo creó a Adán con una capacidad. Nosotros hoy tenemos un cachorrito, ¿no? Agarra toda la familia. ¿Y cómo le ponemos? Y ponele Firulai, ponele Rulito, ponele, y estamos una semana capaz buscando sí. Pichicho. Bueno, hemos perdido mucha capacidad nosotros, ¿no? Gracias. La tierra venía mala. Ahora ya está pisoteada. Ahora. La perra de Vane se llama Laila, porque chiquita es Café, la hermano. blanquita, le Sí, puso hermano. Laila. Le puso Laila con la primera perrita. Bueno, ahora vamos a dar el nombre de todos los perritos. Ay, sí. Sí, hermano. Bueno, después llega la orden, dice, de poblar el mundo. No, oramos, ¿no? No, ahora oramos. Ya no está la oradora oficial, pero le vamos a dar a Evangelina. Evangelina, hace una oración por los alimentos. Y mientras ustedes comen, yo sigo hablando, así aprovecho el tiempo. ¿Oramos? Sí. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque podemos estar compartiendo, Dios mío, este estudio. Te damos gracias porque sabemos que tu presencia está en medio nuestro y te rogamos que seas tú bendiciendo nuestras vidas ahora al compartir estos alimentos, Señor, que estés proveyendo, Dios mío, y te damos gracias porque los podemos disfrutar con la familia en Cristo. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno. Entonces, la capacidad que tenía Adán era una capacidad tremenda, ¿no? ¿Por qué tomo café con mate posible? Bien. Yo sigo. Usted sigue diciendo aquí el apunte. Dice, él y su esposa fueron puestos en un huerto en Edén, al oriente. Y se les dio la tarea de labrarlo y cuidarlo. La tarea que tenía Adán y Eva era la de cuidar ese huerto, ¿sí? Dice Génesis 2.8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Muchas veces decimos el huerto de Edén, y ya es todo el lugar, ¿no? Pero si leemos bien, dice que 2.8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, ¿sí? O sea que en Edén había un huerto. puso un huerto y el hombre estaba encargado de ese huerto. Tenían que cuidar, labrar, trabajar, cuidar las plantas que había en ese lugar y esa era la tarea que tenía que hacer, ¿sí? Vemos otro texto, 2.15.
Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Sí? Otra vez dice que no dice el huerto de Edén. Para que lo labrara y lo guardase. Esa era la tarea que tenía que hacer. Tenía que cuidar la quintita de Dios. Vamos a decir así. ¿Sí? Ese era el trabajo. No era muy difícil, estaba capacitado, Dios lo había formado, Dios lo había hecho. Y una de las cosas que dice que se destacaba en ese lugar, el producto de las dos plantas y árboles serían su alimento. Todos los árboles, todo podía comer de todo. ¿Sí? El árbol de la vida. Claro, salvo Al comer eso vino después. Pastor, una pregunta. Dice el árbol de la vida. ¿Vio el libro de Isaías? Sí. Que hay una parte que dice, Isaías hace una lamentación. Dice, porque Jehová plantó un huerto, la cercó, la llenó de vallado, qué sé yo. Una viña. ¿Será una viña? ¿Será esa referencia a lo del huerto? ¿Será espiritualmente una conexión con eso? Porque convengamos de que hay partes de la Biblia que está viña habla más del pueblo de Israel, Sí, de toda la protección y cuidado que recibió un del, simbolismo, claro, claro. el trato que Dios le dio Sí. a Israel, eligiéndolo, cuidándolo, Sí, guardándolo, sí, proveyéndole, más que nada que es sobre el pueblo, sobre las Sobre personas, Israel. sobre Israel. Ah, está bien. Ahí está la Porque referencia. después tenemos las parábolas acá, donde habla de la viña, de los labradores, qué sé yo. Y siempre, yo me imaginaba, es Está algo Yalpa. que yo me imaginaba, que había una conexión desde Adán a estos textos, donde Dios ejecuta una palabra de juicio a futuro, de que el hombre descuidó todo esto, vio y... Sí, pero no, No tiene nada que ver eso. la referencia sobre el pueblo de Israel. Sí, 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 sí. Lo mismo que las parábolas que Jesús hacía. Todas las parábolas que Jesús hace son de algo cotidiano. Eso Claro. es una parábola. Sí, ¿Veis? sí, Utilizar algo común, diario, y traer una referencia espiritual. Claro, está bien. Por eso es que Jesús utilizaba la semilla, el cordero, la puerta, porque eran cosas que la gente veía Iba a cotidianamente y enseguida las entendía. Claro, está bien. Hay una oportunidad donde Jesús dice que tiene hambre y va y ve una Una higuera. higuera y ve que estaba llena de flores. Y dice la palabra y Jesús sabía que no era tiempo de higos. Pero sin embargo fue a ver si encontraba frutos en ella. Y no encontró fruto. Entonces maldijo esa higuera. Eso hace referencia a veces la vida espiritual que nosotros demostramos o hacemos. ¿Por qué? Porque Dios conoce el tiempo de cada uno. Claro. Y hay veces que el tiempo nosotros demostramos como que somos muy espirituales, muy Sí, sí, buenos, sí. que esto, que aquello, que estamos cerca de Dios, que Dios... Pero Sí, sí. Dios conoce que no es tiempo de fruto. Claro. De todas maneras nos da una oportunidad y comienza a buscar en nuestra vida, Ah, pero no encuentra nada. Y al no encontrar nada en nuestra vida, ahí llega el momento donde se hace una maldición, porque realmente nos enfrentamos a la realidad, que Dios va a pesar los corazones y tiene que encontrar en nosotros algo. ¿Sí? Sí, sí. Pastor, disculpe. Yo estoy leyendo, le quiero hacer una preguntita. ¿Vio? A ver, Está ¿qué en tal? capítulo 2, versículo 9. Porque dice, también hizo nacer el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Se significa a los dos, es un árbol solo? O Son dos. son dos, porque es el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De cuál lo Vamos al versículo 9. Sí. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Sí? Sí. Punto y coma. Ahí está diciendo que hay
de la tierra se generó estos árboles. Y aparte dice también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Edén había dos árboles que se destacaban. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dos árboles que eran totalmente distintos, de los cuales uno le dijo Dios que no tocara. ¿Cuál le dijo que no tocara? Que no comiera. Del bien y del Del bien y mal. del mal. Que no tocara, no, que no comiera. Que no tocara, dijo Eva. Del bien y del mal debe ser, porque después nos vino todo esto, que por culpa de eso nos morimos. Morimos. El del árbol de la vida, Así de- claro. ¿podía comer del árbol de la vida? No. Ninguno de los dos, creo. No, porque si hubiera Adán y Eva. No, pero hubieran hasta ahí, obedecido, hasta ese momento, ¿podía comer? De la vida, Sí, de ninguno de los dos, de uno solo no podía. por eso. No creo, porque Adán no se. Dios Vamos no de se- vuelta, rebobinamos. Había dos árboles. Sí, De la De- ciencia, ¿De cuál no podía comer? de la ciencia del bien y del mal. de esos dos. Pero Dios no le dijo nada. porque ¿Cuáles? todavía no ¿Cuáles se- dos? El que se llamaba la ciencia, por así decirlo, y el otro del bien y del mal. ¿De ninguno de los dos? No se podía de ninguno. Bueno, de pero los ese dos es uno. Es uno Entonces solo. uno, porque el es el árbol árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es uno. Porque el bien y el mal es una ciencia. El otro es el árbol de la vida. Banana y el otro pera. No. Pero Adán no lo conocía el árbol de la vida porque Dios no se lo había revelado tampoco, ni se lo reveló, creo. Pero la que va a No, comer. sí lo sabía. ¿Sí? No hay contexto. Pero ninguno de los dos podemos comer. Volvemos. Eso está un poquito más abajo, pero bueno, vamos, ya que está. A ver. Entonces, para Eva. Versículo 9. Para vos. A ver. En el 17, en el capítulo 2, versículo 17, dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Bueno, Ah, es y el otro era el de la vida que le otorgaba la eternidad. la eternidad. Ahí está, listo. Pero había dos árboles. Había dos árboles. ¿Sí? De la ciencia y de la vida. Claro, pero el nombre del primero, del que no podía comer, era re largo. ¿Sí? El árbol de la ciencia. Árbol del de bien la y del ciencia mal. del bien y del mal. Árbol de la ciencia del bien y del mal no podía comer. El árbol de la vida sí podía comer. Ah, pero si comía de la vida, no iba a tener eternidad. ¿Cómo no va a tener eternidad? Sí, tenía eternidad. Ah, se podía. Podía Comía del comer. árbol de la vida iba a ser eterno, Adán. No iba a morir. Bueno, pero vamos a ver un poquito más abajo. Génesis 3, versículo 22. Acá cuando ya habían pecado y los expulsa. ¿Sí? Dice 3:22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces no se podía comer de ninguno de los dos. Claro. No, estamos hablando de dos etapas distintas. Claro, ahí En el- Adán ya había pecado con Eva. Cuando estaba en el huerto, él podía comer del árbol de la vida. Pero una vez que desobedeció, que pecó, Dios no le permitió que comiera del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si comía del árbol de la vida, No iba a morir. eternamente iba a tener pecado. No iba a poder ser restaurado. Claro. Entonces, ¿qué puso? ¿Qué hizo Dios? Dice, versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue, que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para que no quiera comer Pero ese árbol, entonces claro. él comía del árbol de la vida Sí, y entonces él tenía eternidad, iba a tener eternidad. sí, Si en porque esa condición no hubiese nacido la raza humana. Sí hubiera Sí. nacido. Lo que no hubiera Sí, nacido, es el pecado. hubiese nacido puro, sin pecado. Y pero entonces Jesús no Claro, por eso es que cuando llegó el pecado,
Dios no le permitió que comiera del árbol de la vida. Está bien. Ya habían Porque pecado. si comía, el pecado Claro, sí. iba a ser arraigado en el corazón del hombre. Entonces, lo echó, puso un querubín que cuidara ese lugar y una espada que iba y venía encendida que protegía ese lugar. Entonces no pudo acercarse más. El árbol de la vida quedó lejos del hombre. ¿Sí? Ah, Sí. Son ángeles. Ya te vi, dale, sí. Me está esperando que termine abajo. Que ya Dios ya sabía todo esto, porque que Dios quiere que nosotros lo busquemos por nuestro propio, nuestra propia Decisión. voluntad. Por eso yo sabía Voluntad, todo. propia decisión. Iba a pasar todo esto. Más o menos es como echa la ley, echa la trampa. No tenía ninguna No me refiero privación. sino que por ahí es que La única privación que tenía el hombre era de comer de esa planta. ¿Sí? Si comía de esa planta, el pacto se rompía. En la Biblia vamos a encontrar que todo se basa en pactos. Son tiempos, hay 7 dispensaciones. Dispensaciones quiere decir que es un periodo de tiempo que puede ser largo o puede ser corto, donde Dios pone una ley que fija. Vos hacés tal cosa y te va a ir bien. Si haces otra cosa, te va a ir mal. Así, a grandes rasgos. Todas las 7, el hombre las quebró. Porque podía hacer lo que Dios hacía y no pasaba, estaba todo bien. Siempre Dios pone una ley. Y no es que hay una trampa en esa ley. En esa ley está la conducta en que el hombre tiene que tener. Es un trato. Yo te bendigo, yo te ayudo, yo te doy esto. Vos no hagas esto. Pero la decisión siempre está en como el verso hombre. dice, 7, ¿qué dijo? fueron creados perfectos, por tanto sin pecado, pero también con el poder y elección, de modo que tenían la libertad de desobedecer. Claro, el libre albedrío. No es que lo hizo unos robots. No, Ellos decidían. Tenían decisión. Todos deciden. Es más, hoy en día también está la misma decisión. Dios siendo Dios puede doblegarnos y hacer lo que sea. Para decir, bueno, ¿ves que me necesitas? Podría hacerlo. Pero Él permite que el hombre decida que se golpee contra la pared. 1, 2, 3. Cuando ya no ve más nada. Bueno. ¿Y por qué Dios no hace algo cuando hay problemas? Cuando ya la gente está pasada de situaciones. ¿Y dónde está Dios? Dios siempre está en el mismo lugar. Dios. ay Dios. Bueno, todos, viste que los ateos dicen. Hasta los ateos dicen, ay Dios. Sí. Bueno, pero la respuesta es, Dios ya sabía todo esto, ya estaba Es que todo planeado. como que fuera Dios, ¿no? Sí. Ya, Dios conoce al hombre antes de la fundación de la tierra. Los planes de Dios son muchísimo antes de bueno, pero el fin es que lo busquemos nosotros por nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo. Por eso te da también te da la autoridad de desobedecer. Dios no le da la autoridad, la decisión es de nosotros. La decisión. Te da la libertad, perdón. el árbol ese, o sea, Porque si Dios hubiera puesto un límite no son para que manzanas, nosotros lo inventamos obedezcamos, nosotros, no Ah. se ya sabe. no dejaría de ¿Qué? ser Dios, sería tirano. Porque Es para, claro, Acá dice. para Hollywood es mejor una manzana. Pero no se sabe qué fruto era. Dice fruto, no dice como que era una manzana. Una pregunta, los Pero animales. dentro de lo que es la imagen, vende mucho el tema de la manzana. Claro. Ahora, Apple, Claro, vieron ustedes que es una manzana mordida, claro. como diciendo, Sí, sí, sí. yo rompo las reglas de Dios Claro, Claro. sí. y sigo siendo importante. Claro, la manzana le El falta el tema peso. de quién es para Espere, ahí dale con los animales. No, seguila porque no, el tema de Ricky Martin que dice que mordió, no me acuerdo cuál, el tema que mordió la manzana. claro. Bueno, pero ese tema No, lo escribieron inspirado
el demonio que los inspira eso Por eso. es porque el demonio estuvo en ese lugar. Antes que fueran demonios eran ángeles. Es como decía Nacho, que Entonces, Dios toda la ya vio toda la inspiración de todas las película. canciones, Ah, todas sí. las películas que se filman, todo lo que se hace Ella sabe a el nivel final, mundial, mundanamente lejos de Dios, La decisión es de toda cada una uno. inspiración. Por ejemplo, la moda de los pantalones rotos, Pastor, eso fue... perdón. Ya nos fuimos de Adán a los pantalones No, sí, rotos. pero Viste que acá Y Adán dice- no tenía ese pantalón. nombre, no me acuerdo bien si era dice, francés, Adán y un Eva hombre fueron que creados tuvo una perfectos. visión del infierno, que vio el Por túnel tanto, sin pecado. Nosotros donde iban también las fuimos almas creados a caer al perfectos. infierno. Cuando y nacimos, iban nacimos todas sin con pecado. rotas, ¿O no? todas. No, Pecado. Ah, no. nosotros nacimos en pecado. El tipo que tuvo Pero la también visión, podría inventó los decir pantalones y que ahora están todos abiertos. tenemos la libertad Y ahí tenés. de decidir estar en Cristo. Bueno, acá hizo una pregunta que es importante. Acá hizo una pregunta que es importante la hermana. Pregunte de vuelta. Ya me olvidé, ya me olvidé. Nosotros, ¿cómo nacimos? ¿Cómo era? Ah, que yo, acá dice, por ejemplo, ay, espera, que Adán y Eva fueron creados perfectos, por tanto sin pecado. Y yo digo, nosotros también nacimos sin pecado de chiquito. O sea, capaz que no es así. Sí, nosotros nacimos de chiquito. Eso Claro, está bien. sin ninguna maldad. Después viene la... No, ya nacimos con la mano. Nosotros nacimos, Bajo. la Biblia dice que fuimos engendrados en maldad, bajo pecado. Claro. en pecado, bajo pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos. Ahora decimos, un nene, ¿qué pecado puede tener? Cuando era chico es un angelito. Pastor, el rey David dijo, el pecado fue concedido. El tema de David puede pasar por otro lado también, porque dice David, el Salmo 51, Pecado, entonces. en pecado me concibió mi madre. Aparentemente, él Dígalo. él fue engendrado extramatrimonialmente. Eso es lo que le iba a decir. No fue de un nacimiento en la familia. Sí, sí. Por eso también el desprecio De de los hermanos hacia él. Claro. Pastor, Ay, sí. perdóneme, que sí, nacimos pecadores, ¿no es cierto? En el mundo re pecadores. Pero en el momento que entramos a Cristo, Dios nos hace una nueva criatura. Por Bueno, eso es lo que Y hace la se nos va diferencia. todo lo Por que eso, trabaja. a eso vino Jesús. Por eso sí. Bueno. Él quiere al pecador, no al pecador. Vamos a ver. Muchos dicen, bueno, un niño, ¿qué maldad puede tener? ¿Qué pecado tiene un niño? Desobediencia. Justamente tiene el pecado original. Porque el pecado original está en todos, que es la desobediencia. Un nene, un bebito chiquitito, de decir, no meta los dedos ahí porque te hace. Iván encaja en Ahí Iván, se dio vuelta y ¡chum! Los dedos. al revés. La desobediencia está en todo. Y ese es el pecado original. No coman de esta planta, porque el día que coman de esta planta ciertamente morirán. Y uno va y come. Entonces, son igual que los niños. O sea, ese es el pecado original. Lo vamos a ver un poquito más abajo, lo que pasa es que se están adelantando. Sí, ¿no? Ahora, hay dos textos ahí en Génesis. Espere, que estaba con el animal. Ah, No está en la Biblia. Ah, Lo voy a preguntar igual. Bueno. Los animales iban a vivir también eternamente, al igual que Adán. El propósito de Dios iba a Buena ser pregunta. ese. ¿Y de qué Buena se pregunta. alimentaban los animales? Que serían todos herbívoros. todos comían pasto. No creo que haya habido Después carnívoros. del diluvio no. claro, hay que hacer una diferencia hasta esa etapa. No, los animales no tienen... Claro, Se mataron No a tenían- otro. no tienen la eternidad que tiene el hombre, no tienen alma. O sea, son seres para este mundo. ¿Sí? Pero a ver, cuando se corrompió el hombre, también se corrompieron las criaturas, o sea, los animales. Por eso es que mueren los animales. Sí. Pero en ese momento, antes de que Adán y Eva comieran del fruto, los animales iban a vivir. Eternamente no. No. No, porque el trato de la eternidad o el pacto ese está sobre el hombre. Ah, El hombre es el que tiene la eternidad. ¿Mm? ¿Pero qué comían? ¿Por qué? Porque ¿Vos querías saber eso? sí, las dos cosas. Plantas serían. Plantas, verduras. no, Dios los creó Manzana. como Como son son ahora. como son ahora, Yo vi sí. un documental antes de venir
que ¿Qué vio el usted, tigre hermano? mata a los ciervitos, el otro mata al otro, para poder comer. Sí. Y bueno, en Y esa época pero también era también igual. la muerte entonces estaba presente en los animales. En los animales sí. Ah, Por eso es que después se viene el tema cuando ellos están son errantes, o sea, están fuera. ¿Sí? Fuera del huerto. Hay una cosa importante de que, ¿cómo puede ser que vivieran tantos años? Adán, Eva, ¿cuántos? Es cierto, ¿no? Bueno, Porque eso no- hasta antes del diluvio, ¿sí? Hasta antes del diluvio tenían una edad avanzada, pero después del diluvio, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Puede ser por lo que comían, puede ser por lo que producía la tierra. Hasta ese momento el hombre no podía comer carne, pero después del diluvio al hombre se le dio permiso para poder comer carne. matar y comer. Bien, Eh, Y sí, porque afecta justamente el organismo del hombre. la carne roja te Dejemos la carne. agarra, la carne roja te agarra colesterol. Y a un argentino, como decía ahora, de dejar la carne. Serio. Tenemos que... El asadito, ¿sí? Si no tiene carne, no es comida. Aunque sea un guisito, tiene que tener un pedazo de carne. y los perros se mueren y ¿a dónde se van? A ningún lado. Los perros no existen más. Bajo la tierra. Ah, esa- Vea, cuatro perritos dice lo Disney que todos los perros van al cielo. Dijo Disney. Claro. Eh, Eso dice Disney. llama a los perros, tiene 4 perritos, no sé qué. ¿Dónde van los animalitos? Mira, lo único que puedo encontrar en la Biblia, en Apocalipsis, que cuando viene el Señor, viene montado en un caballo. Blanco. O sea que un caballo hay. Pero después no habla de otros seres vivientes. Pero puede ser que haya sido creados los animales por justamente esto de la cadena. De acá dirán, sí, la cadena alimenticia. El ciclo de la vida. Sí, sí, ahora me salen con el Rey León y Hakuna Matata. Dale. Acá en el negrito. Lo que faltaba, ya mezclamos todo. Ahora es la de hielo 1. Vamos a ver el bote. Esa no es de Disney, me parece. No. Pero Pero igual es importante la pregunta porque sí, todo es importante. pienso que por ahí está siempre, no sé, cuando se mata un animal para comer y eso. Pero después de que el hombre se le da la oportunidad de estar en la tierra otra vez después del diluvio, al hombre se le permite comer carne. O sea, matar para comer. Pero anteriormente no podía matar. También da mucho que mataban los corderos, ¿no? No sé, por lo poco que vi yo. Sí, en el- volvemos acá, mirá, lo que habíamos leído en Génesis. Antes de que los eche, Génesis 3:20. Después de que maldice a la serpiente, maldice a Eva y maldice a Adán y maldice la tierra, Dios dice Génesis 3:20, y llamó a Adán al hombre y a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando dice que le hizo túnicas de pieles, Ya habían matado a un animal. claro. Pero Dios, el primero que mató a un animal fue Dios. Por Dios. ¿Por qué? Claro. Porque eso fue una señal o una demostración de que alguien tiene que pagar, Sacrificio. claro, de alguien tiene que pagar el pecado. Entonces, alguien tiene que ser sacrificado. En ese caso fueron los animales. Y de ahí en adelante vas a encontrar que se habla de miles de becerros, de ovejas, de corderos, No que lo mataban, palominos que son muertos. eran vegetarianos. ¿Por qué? Porque el hombre... Peces. ¿Eh? Sí, No. cuando comen peces. No, pero en cuanto a lo que es religioso, ¿sí? Para cubrir mi pecado. Entonces morían los animales en lugar mío. Mataba un cordero, yo me mandé una macana
Entonces, para que Dios no se enoje conmigo, mataba un cordero y listo. Ya quedaba expiado mi pecado. Por eso después, cuando llega Jesús, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Con un sacrificio solo, cubre todos los pecados de toda la humanidad. Pero Él hizo un pacto, o sea, ese sacrificio cubre a todos, pero solamente lo reciben aquellos que creen en Jesús. El que no lo recibe, ese sacrificio no va a ser libre de su pecado. ¿Bien? ¿En qué parte de la Biblia? Porque yo me hago una mezcla, en serio, con todo respeto. Él me reta, pero a mí se me hace un... No rete, o sí, retela, no sé, ya no sé Dios qué que hacer. dice que no se puede comer los animales con las pezuñas, que viene a ser Deuteronomio. los cerdos, por no decir los chanchos. Claro. que no Los se cerdos podía chanchos. Finanzas levíticas. ¿no? Claro. Ahora no. Esto es lo que yo le decía, pastor, de los tres textos ahí. Tres 1.29, textos. ¿De qué? Génesis 1.29. No, No. Génesis 1.29, después Génesis 2.16 y después Génesis 3 y el 1. Esos son los tres textos que a mí siempre me llamaron la atención, hermano. ¿Qué sentido? Por No la cómo se lee, y después en el 3, por qué se cambia la contextualización de los dos primeros. ¿El 3.1? No, 1.29. 1.29. Ahí dame un lapicito y un papel. Yo tengo frío con la pastora dominicana. No, porque estaba Génesis tomando- 1.29. 1.29. Usted sabe que siempre a mí me llamaron la atención estos textos. Bueno, pero se pasó a hablar. Génesis 1.29. Génesis 1.29, ¿Qué más? 2.16, 2.16 y Sí. 3.1. Pero son distintos. Sí, pero quieren decir lo mismo. Que acá en el 3, donde se descontextualiza lo que Dios le había dicho a Adán, ¿Qué más? de los dos primeros. No, es que la serpiente viene con un engaño. Ese es el punto. Viene a engañar. Claro, por eso, ahí está. Sí, pero... 3.1. Y ahí entra lo que yo le preguntaba hoy, Todo Génesis. o lo que estaba hablando el hermano, 3.1. donde dice que por qué el hombre tiene que sufrir o por qué el hombre tiene que pasar. Es simplemente la decisión. Todo Génesis. Porque no era una decisión difícil de decir, bueno, yo te doy esto, pero vos obedeceme. ¿Entendés? Esto que está acá no lo toques. Punto. Bueno, espera, a ver espere que lo leemos así ya todos saben. Génesis 1.29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. ¿Sí? Eso, todos los árboles, toda la creación. 2.16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero para completarlo tendría que leer el que sigue, el 17. Sí. Porque el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Claro, Bueno, entonces ahí le agregamos el 17. el 17, está bien. Porque ese es el que utiliza Satanás Claro, para en el 3. engañar. En el 3. En el 30, a ver si estoy mal interpretando yo. ¿En el 30 de qué? Que dice 1.30. 1.30. Viene del 29, que dijo Sí. recién Esteban. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y sigue, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Sí. A los animales Sí. les será para comer eso, no al hombre. Nada, al hombre. Ok. Y fue así. Eran herbívoros. Bueno, vale. El pacto o la comida. Hoy lechuguita.
Me parece que era más grande según lo que había dicho. Sí, pero tampoco podemos hacer una doctrina o encerrarnos en eso. Por eso vivían tanto, porque no comen carne. Porque Después sería el 3-1, pastor. Sí. ¿Eh? ¿Te gusta la carne? Que ahí eso siempre me llamó la atención a mí cuando yo leía esto, porque en el 3.1 se le da vuelta lo que quería decir, lo que le dijo Dios a Adán, ¿viste? Te da vuelta ahí en el con que Dios bueno, y mete a Dios. vamos al 3.1. Entonces dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y le hace una pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Le involucró todo, Claro. ¿sí? Todos los árboles. Claro, lo está engañando. Le dio al revés. No comáis de todo. A lo que la mujer le responde, ya lo Dios le leo. dijo de todo. A lo que Y él le dice, no, con que Dios os ha dicho. No, pero el maestro sirve la razón. versículo 2 dice, Es que cuando vos lees, te llama la atención. y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios no dijo que no lo tocara, Dios dijo que no comiera. Que no conviene, exactamente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, cuando el hombre come, porque acá tenemos que ver lo siguiente, le dice la serpiente, no van a morir. Entonces Eva dijo, vio que era lindo, que era codiciable, y comió, y no pasó nada. Pero le dijo, no te va a pasar nada y aparte, Le dijo, no moriréis, Y va a ser como Dios. como diciendo, no te va a pasar nada y vas a ser como Dios. como Dios. Como Dios si comes. Y pero si no se Ahí iba a está la- morir, ahí está porque la no solución. había entrado todavía la muerte. Pero hojas de higuera, acá la encontré, mirá. Eran hojas de higuera. ¿Va? ¿Está Dios. hablando el pastor? Perdón, pastor. Pero lo encontró, hermano, déjela que está ahí. No murió físicamente. Es que Dios nos dijo que no iban a morir, o sea que, ¿de qué manera iban a morir? La manera en que murieron fue espiritualmente. ¿Por qué? Porque la manera de espiritual es obedecer a Dios y estar cerca de Él. Pero cuando ellos desobedecieron, se alejaron de Dios. Pero no existía la muerte, no conocieron la muerte. O sea, ellos no sabían quizás ni siquiera lo que significaba muerte. Si nunca nadie Claro, la había sí. experimentado. Es que no, estaban en inocencia, Claro. no entendían, nunca vieron muerte. Parecía lo que dijo ella. Nunca vieron la muerte, no sabían lo que era la muerte. Lo comió por curiosidad, porque no tenía la maldad de comer para saber el conocimiento de Dios. Lo comió engañada. Engañada, claro. Y dice el texto que, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. No es distinto a los otros, es más, es muy similar. Da fruto, parece bueno el fruto, y que era agradable a los ojos, o sea que era un fruto lindo. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, o sea que vio que podía ella alcanzar, como le dijo la serpiente, sabiduría que tiene Dios. Pero si ella no tenía maldad todavía. Pero no está hablando de maldad, Eso fue está hablando de la inocencia. inocencia, de Inocencia. de querer ser como, en cierta manera, como Dios. No dice que tenía maldad. Y tomó del fruto y comió, pero no dice que pasó algo, dice que ella comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y Ay, el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Recién cuando comió el hombre. claro, porque el pacto tenía él con Dios.
Claro, el pacto era con el hombre, no con la mujer. Y conocieron que estaban desnudos. Ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Ya ahí en ese momento, Porque perdieron la vestidura que tenían de parte de Dios. Perdieron la vestidura espiritual. Se fue esa luz que cubría sus vidas, sus cuerpos. Su desnudez. Y entonces se vieron como eran sin esa cobertura de Dios. Claro. Entonces, acá en el texto de la hermana, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? Y se escondieron de Dios. ¿Sabe qué? Con referente a lo que pasó con Adán y Eva, yo hace, no sé si hará, creo que hace más de un mes, estaba viendo un documental, no sé en qué parte de acá de Centroamérica, hay un árbol que usted lo ve y son manzanas. Y solamente la gente indígena de esa zona conoce que es un árbol venenoso. Que si usted la come, se indigesta, se le agarran terribles problemas digestivos. Pero el que no la conoce y va, por ejemplo, en una excursión, es un árbol precioso, una planta de manzana, es un árbol de manzana. Pero si no llevas un guía, alguien que te indique qué podés comer, qué no podés. Lo vimos en un. Creo que sí, no sé si Silvia se acuerda. El tipo agarró y le dice: acá hay comida, dice. Y le dice: no comas eso porque es venenoso. No puede ser, dice, y lo mordió y le ardía la boca. El tipo que mordió usted la ve, es una manzana, pero es veneno puro. ¿Te acordás del documental ese? Sí. Bueno, pero el pastor se lo va a enojar. Bueno, pero estaba hablando de algo similar con el tema Otro le aprovechó a comer la torta. Comió, claro, ¿vio? Sí, vos sabés que eran manzanitas así, Dale, pero Dios. era venenosa. ¿Sí? ¿Y en qué parte era? No me acuerdo yo. Siga, yo como torta. Era en Centroamérica, no me acuerdo en qué país era. Ahora sí quiero que hable, hermana. Dele. Pero sabe que mi suegra, Oh, le di pie. mi suegra ella es española, pero ya se había casado allá con mi suegro allá en Salta, ¿no? Tuvieron 13 hijos. Y ella tenía 19 y tenía 36. Medio Adán y Eva. Le cuento, era de Yuyo. Y cuando a mí me agarró infección en la muela, conocía a todos los yuyos ya. El quimpe es como una enredadera en el campo. Te lo hacía masticar y te saca toda la infección. ¿Y sabes la sensación que tenés cuando lo masticás? Como si, ¿viste cuando tocas la ortiga? Así sentías dentro de la boca. Pero te saca toda la infección, no sabes lo que es quimpe. Ahora me acordé, no sé, vos estabas hablando de la fruta. De Adán y Eva. Se salió. No, pero usted sabe que es como increíble. planta. Bueno, Usted lo aguántenme. ve, son manzanas, hermano. Listo, Si usted bueno. no conoce, Vengan, volvamos acá. venena y muere. No vamos a terminar. Ay, Dios. ¿Algún día va a ser normal esto? No, no creo. Voy a hacer una pregunta, pero ya pasó hace un montón. A ver, venga la No pregunta. tiene nada que ver con el tema. Sí, después de lo que escuchamos. Bueno, pero el problema viene de familia ya. A ver. ¿Cuál es la pregunta? Como decir, no me jodas. No, que nacemos con pecado, pero ¿por qué los niños se van con Dios cuando se mueren? Ah, Buena pregunta, ¿eh? Sí, ya lo correspondió una vuelta, pero no me acuerdo. Porque ya la hice la pregunta. ¿Le contesto yo, pastor, mientras usted come? no sabes. No. Si vos no sabes nada. Porque ellos tienen inocencia. Claro. ¿Sí? Lo que ellos tienen es algo que lo pierden. Bueno, ahora Ahora me son más parece que a chiquitos. los 8. Sí, 8, 7 años. 7 también. Ya la inocencia ya no la Es que pierden. la culpa también es esos teléfonos que uno da a los chicos y están con internet y están aprenden todo antes de hora. Escúchame, antes uno creía que los reyes eran los reyes y papá no era. Bueno, entonces, tenemos que ver que hay una diferencia. La Biblia dice que los niños le pertenecen a Dios. Cuando una de las cosas más dolorosas que puede pasar para una persona y no lo entiende es perder a un niño, ¿sí? Perder a un hijo, o que tal vez no sea un hijo, pero sí un niño, ver un niño que parte. Y utilizan muchos eso de que ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite eso? Si es Dios, si hay un Dios, ¿por qué permite eso? Es que la consecuencia que sufren los niños
puede ser por todo lo que pasa en el mundo, pero no es Dios. Lo que está pasando en el mundo abarca todo. Una guerra, tiran una bomba, Como dice, no sé en qué parte. una persona alcohólica, borracha, agarra un auto, sale y atropella a un niño. Ahí le culpan a Dios. ¿Dónde está Dios? Que el sol sale para los justos y para los injustos. Sí, pero hay que ver una cosa también y tener en cuenta que no se ve, es que los niños le pertenecen a Dios. No es que Dios los deja y bueno, ya van. No. Cuando un niño parte de este mundo va a la presencia de Dios inmediatamente. No es que el proceso del hombre, de una persona mayor, de un joven que tiene que hacerse cargo de su falta, de sus pecados, un niño no, va a Dios. Le pertenece a Dios. Pero viene de pasadita. ¿Cómo anda, hermana? ¿Cómo anda? Ayer vení, volví. Ayer, no. No, miércoles y viernes. ¿Qué? Ayer era más. Ayer era Ayer jueves. era jueves, miércoles y viernes. Miércoles y jueves, Juanita. Ah, bueno. Miércoles y viernes. Uy, perdón. Ven. No se me dijo. Yo le di los horarios, pero por eso olvidaba. Bueno, Ya no da más. tratamos de seguir. Bueno, Evangelina, vamos a meterle. Lea usted. Yo llamaba a la Silvia, no me No, hacía. no, pero- Ahora se trabaja. ¿En dónde estaba? Adán y Eva fueron creados perfectos. Adán y Eva fueron creados perfectos, por tanto sin pecado, pero también con el poder de elección, de modo que tenían la libertad de desobedecer a Dios. Sí. Bueno, eso es lo que había leído. Dice Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ese día lo que creó fue al hombre, ¿sí? Y vio que era bueno en gran manera. O sea que lo hizo perfecto, lo hizo bien, lo hizo sin pecado, sin maldad. Lo había hecho al hombre distinto a toda la creación. Lo hizo a semejanza de él, ¿sí? El hombre es el único ser que tiene semejanza a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene raciocinio, que puede pensar, que puede crear en cierta manera, tiene la capacidad de crear, de formar, hacer cosas, inventar. Y vemos el avance del hombre, cuántas cosas tiene la capacidad, hacer un auto, edificar una computadora, el escribir, tiene capacidad. ¿Por qué? Porque es semejanza de Dios. Es distinto a los demás seres vivientes. El hombre es la creación que corona toda la demás creación. Es distinto. Y es un poco menor que los ángeles, dice la palabra. Que el hombre, dentro de los rangos, está el hombre, los ángeles, los seres angelicales, y ese orden es totalmente distinto. ¿Qué diferencia hay entre los ángeles y los hombres? Que el hombre tiene un tiempo donde se le da para que tome su decisión en este mundo. El mundo está creado para que el hombre decida hacia dónde quiere ir, pero es eterno. Los ángeles ya están en la eternidad, ¿sí? Son seres totalmente distintos. En 6 días dice que hizo el hombre, Dios, digo. ¿Qué Acá hizo? es algo que es con misterio, porque dice 6 días. Dice, acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo. ¿Qué terminó? ¿En el 6 o en el séptimo? No, y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra. Eso es lo que no entiendo. El séptimo día no hizo nada, descansó. Acabó El sexto día hizo al Solo hombre. Dios sabe qué es el séptimo día.
El séptimo día es lo que para los judíos es sagrado, por eso es sagrado, el sábado. ¿Tendríamos que El tomarnos el séptimo día para no hacer nada? El sábado y el domingo, No aplica. ¿por qué, pastor? ¿Cómo, No, Vane? El segundo día de la semana. Para no hacer nada no aplica acá. Sí. ¿Cómo que no? nosotros tomamos el día del Señor. Claro. El sábado. El día del Señor es el día domingo. Ah, Igual hay mucha gente que trabaja igual, se le toca trabajar. ¿Sí? Por Trabaja eso igual. no lo aplicaríamos. No, algunos no aplican, entonces siguen trabajando, pero hay otros que no trabajan ni lunes ni, ni en toda la semana. bueno, son bien. Son demasiado y no son religiosos, ¿eh? ¿Qué Para- sería, el domingo el primer día? El primer día de la semana es el domingo. Entonces sería el Domingo. Bíblicamente sería el sábado. No, el pastor. sábado. Ella quiere descansar. El séptimo día. Ella quiere el sábado Pastor, para descansar. bíblicamente es el sábado. No, Sábado de mediodía. Porque el domingo fue inventado por la iglesia romana. no, acá No. es el séptimo. El día que fue crucificado Jesús, si saca la cuenta, va a ser el domingo a la mañana que resucita. Ah, Claro, por eso, porque el día sábado era el Shabbat Shalom para los judíos. no sé. El Shabbat, ¿Shabbat? Por eso. el día sábado. Claro. Pero el domingo resucitó Jesús. Claro, pero el domingo lo inventaron los romanos. ¿Por qué le damos a Jesús? El calendario que se utilizó o se utiliza es un calendario que es... Después de Cristo. ¿Viste Sí. vos? Solamente Jehová Dios. pero que siguió y se adoptó en todo el Claro, mundo. fue con el día sábado y domingo. Sí, Claro, sí, sí. pero, sí, eso se entiende. pero no estamos nosotros bajo el calendario judío. ¿Viste? Ya sé, no, sí, ya sé, sí, sí. Aunque es un calendario que se hizo con propósitos paganos, Claro. el calendario romano, como se aceptó o se tomó en todo el mundo, Dios lo permitió porque no Claro, afecta sí, en nada. no, sí, sí. El domingo es en todo en general, o sea, y Jesús resucitó el día domingo, el día del Señor. Lo mismo que cuando dice Juan, estaba yo en el día del Señor, En el día del Señor, sí. ahí en Apocalipsis capítulo 1. Sí, sí. Era un domingo, pero no afecta en nada. O sea, Sí, no, sí. porque ahora para nosotros, El día de descanso. todos es los domingo. días descansamos en Cristo, todos los Ah, días, claro, porque Él es nuestro descanso. Claro. No estamos bajo un calendario que rige este mundo, porque lo que rige este mundo es de este mundo. Claro. Nosotros pertenecemos a Dios Ah, exacto. y no podemos ser religiosos o creer o buscar a Dios solamente el domingo, Claro. sino que el día domingo, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días tenemos que vivir una vida acorde a lo que creemos. Claro. O sea que no afecta en la vida espiritual el calendario. Sí se aceptó, ¿por qué? Porque iba a ser general. Lo mismo que el idioma. Vamos a tomar otro ejemplo. La Biblia, todo en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. El griego es un idioma pagano, un idioma que no pertenece al pueblo de Dios. Claro. Pero sin embargo es el idioma internacional y que corría en todo. En esa época. Claro. Claro, sí, sí. Entonces se aceptó Claro. y se escribió la Sagrada Escritura en griego. ¿Rebaja la palabra de Dios? No la rebaja. no. El calendario rebaja la vida espiritual, no la rebaja, es lo mismo. O sea, para la persona que es conflictiva, que tiene problemas y tiene estructurada, sí, tiene que ser. Entonces, Claro. pero nosotros estamos en Cristo y Claro, al sí, estar sí. en Cristo somos libres, Sí. tenemos libertad. No, la libertad abarca todo, nuestra forma de hablar, nuestra conducta, los días que tenemos libres, todo. Bien, ¿estamos? Bueno, parece que vamos a tener que dejar por acá hoy, porque no vamos a llegar ni a palo. Menos 5. 8-5. Bueno, quedamos acá entonces, quedamos en la creación perfecta que Dios hizo. Márquenlo,
Bueno, lean el resto. Vamos a quedar en la parte donde dice que él los probó con el árbol. Bueno, hagan una cosa. Lean. Y para el miércoles, lean todo eso y agarren un papel. Y me voy a arriesgar. Anoten todas las preguntas que tengan y la vamos a ir respondiendo a medida que podamos entre todos. ¿Sí? Resumen. No se puede resumir. Bueno, pero hoy vieron que hablando acerca de un personaje como será Adán, que decimos, bueno, Adán, listo, esto. No, hay muchísimas cosas que podemos encontrar que realmente tenemos que tenerlas en claro, ¿sí? Porque se crea toda una confusión. Y más en este tiempo donde hay tantas opciones, donde enseñan a los niños, ¿sí? A nuestros niños, que vos podés ser lo que vos elijas. Vos podés ser, si es varoncito, vos podés ser nena, si es nena, podés ser varón. Vos podés elegir, porque tu papá no te pueden decir, nadie te puede decir vos qué querés ser. Y la Biblia enseña, y tiene bien en claro esto, que varón y hembra los creó. ¿Sí? El hombre es hombre y la mujer es mujer. No hay nadie que pueda cambiar eso. Ni siquiera la naturaleza lo hace. Menos el hombre, tratando de adoctrinar, tratando de engañar, tratando de cambiar la mentalidad de los niños. ¿Por qué? Porque en los niños es una etapa donde están en pleno aprendizaje. Y todo lo que vean, todo lo que les digan, todo lo que les enseñen, ellos lo captan enseguida. ¿Sí? Por eso cuando los chicos van a la escuela, es importante que los papás les pregunten cuando llegan, ¿qué te enseñaron hoy? ¿Qué viste? ¿Qué hicieron? ¿A qué jugaron? Incluso hasta los juegos que hacen, porque hay juegos que de pronto le enseñan a meditar, le enseñan a hacer yoga, Sí, algunas filosofías. Sí. Incluso cuando están en la adolescencia o en la secundaria, les enseñan cuentos de terror, abriendo el panorama a un mundo espiritual. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Y tener en claro desde el comienzo de la creación que Dios tuvo en claro varón y hembra, voy a hacer otro. No, Dios no dijo voy a hacer una tercera, cuarta, quinta opción. Ahora hay más de 750, 760 géneros. ¿Cómo? Nosotros lo ponemos porque no está hombre y mujer, está el travesti, está el transexual, está el tranvía, Tranvía. de todo eso. Espere. Todo eso. Bueno, está el que se cree medio animal y medio hombre. Está el que se cree que es medio robot. Está el que no se cree nada. Está el neutro. Está el binario. Todos tienen una postura. Entonces nosotros también tenemos que tener una postura. Y tener bien en claro. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos explicar a nuestros hijos, no, esas cosas no se hablan. No, esas cosas se hablan. ¿Y dónde se hablan? Se hablan en casa. Se hablan en casa. Se hablan. Papá y mamá tienen que sentarse y decirle, mirá, a vos te van a tratar de decir esto, te van a enseñar esto, pero esto no. ¿Por qué? Porque eso es malo. Te afecta tu vida, te va a hacer daño. Entonces tenemos que hablarle. Los chicos entienden. Y tenemos que hablarle bien, sin temores, sin miedo y explicarle las cosas como son. Y después nuestros hijos se van a parar con los demás compañeros y ellos mismos le van a contar, le van a decir. En casa nos pasó con David. Había una nena que Bisexual. se dijo que era bisexual. Entonces David, la edad de David... Le gustaban varones y mujeres, sí. Claro, bisexual. Sí. No, ¿en qué grado fue? En sexto. Sí. Sexto grado. ¿Tenía cuánto? ¿Y cómo sabía? Y 12. 12. No, 11. 11. Bueno, y David le dijo, no, eso está mal porque Dios creó al hombre y la mujer y no hay otra cosa. Y eso es y le explicó y le habló. O sea,
tenemos el mayor argumento, tenemos la verdad Igual y la hubo tenemos que otra vuelta que compartir. la misma Maestra. no, preceptora, cuando empezó el primer año, le dijo que si él se sentía mujer podía ir al baño de mujeres y se sentía varón. Bueno, Mira. está loca. ¿Sabe- Yo soy sabe hombre, qué le voy al quería baño preguntar, de hombre, hermano? que voy al baño de mujeres. Yo le quería preguntar esto. Ahí, espere. Entonces, vemos lo siguiente, que todo esto no está lejos, Se me olvida, se me va y se me olvida. está cerca nuestro, está en nuestra familia, Claro. está en nuestra escuela, está donde... Al lado de Morena ya hubo No. Y hay que ver con que, bueno, el se la conversó en otra vuelta, que se cortó el pelo, cuando terminaron las clases fuimos a formar el boletín con Elba y le digo, mira, Fernanda se cortó el pelo, y dice, sí, se piensa que es varoncito, si era amiga de More de Elba, y se le había tirado a More de Elba, y puede ser la amiga, quería ser La bueno, novia. el novio. Pero es como dice el pastor, todo viene del hogar. Y va a quinto, ¿no? Sí, Sexto, chiquito. sexto ¿Por qué terminó digo, el pará? Porque vos antes, cuando nosotros éramos chicos, ahora las chicas van con las uñas Qué pintadas, bárbaro. se ponen, son chiquititas, 10, 11 años, están con uso aro acá, con las argollas, se ponen para acá, se Bueno, ponen... pero eso Eso creo que no es una corresponde. enseñanza. No corresponde. Ahora venga, diga. Lo que yo siempre he tenido duda, porque ¿Qué duda tiene, hermano? A ver, que no me hace asuste. más de 10 años, más o menos hace más de 10 años, que se viene tratando ese problema de las escuelas. Ahora, el punto nuestro como padre, esa es la pregunta. ¿Hay alguna ley que les obliga a los maestros, a las maestras en los colegios a enseñarles de que los niños pueden elegir si un niño quiere ser mujer y la nena quiere ser varón? ¿Hay una ley específicamente que el gobierno haya decretado? O Maestra, ¿Hay alguna ley? La ESI. ¿Sí? La ESI ¿Sabe por qué? igual. Porque el punto de todo esto es que... espere que le explique, espere que le Sí, explique. no, espérame un cachito, para que usted me entienda lo que yo quiero decir. Porque nosotros como padres, Aprovecho. yo tengo un hijo y le digo, mira, vos vas a la escuela y vienen los chicos, y dicen, mira, papá, no puedo hacer, me es difícil matemática. Bueno, yo te voy a escribir las tablas en un papel y aprendete de memoria. Y estoy difícil en lengua. Bueno, acá tenés un libro y empezás a leer, a leer, a leer, a leer. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, no hay un reclamo nosotros como padres No podemos. que podamos decir, hermano, por favor, los maestros, dedíquense a enseñar los deberes que tienen que aprender los chicos y no las decisiones personales, porque eso es una decisión personal. No podemos, tengo que Y poner... tampoco ¿Entiende? son menor de edad para que... ¿Que acaso no Todavía se tenemos- puede. Que va más allá de lo que... Sí, pero ¿no hay una voz de reclamo? Es que ahora no tenemos Tiene que haber derechos una. sobre los niños. Porque si ellos- Hay una ley que los ampara a Claro. los padres. Escuchá lo que te dice. Ese es el punto. Porque toda la gente se queja de lo mismo. Claro. ¿Me entiende? Pero Pero escúcheme también una cosa, está yo la como otra padre, de que los nenes también pueden presentar en contra de los padres, porque ya son... ellos Limítense tienen los su maestros derecho. a enseñar lo que tienen que enseñar en el colegio y no le metan cosas en la cabeza, porque la decisión es de, como padre. Bueno, entonces, Pero, enseñan muy relajadamente. Claro, todas esas todo, cosas sí. habla también un poco de la responsabilidad que tienen los papás de prestar atención a las cosas que se enseñan en la escuela. Cuando se ve algo así, el padre tiene la autoridad para ir y hablar con los maestros. Claro. En el caso que el maestro no preste atención, puede ir a la dirección, hablar con los directores. En el caso que los directores no quieran, se puede ir al consejo escolar. Ese es el punto En vital. el caso que el consejo escolar no acepte, ahí se hace un planteo ante con un abogado y se presenta ese caso específico. Sí, cuando fuimos al estudio de escuela bíblica nos dijeron, hay un abogado que te hace una tipo carta que podés presentar para... Ujú. Entonces al chico en el momento que se da esa clase se lo retira o no participa en esa clase. ¿Sabe por qué yo le planteé este problema? Porque yo tenía un amigo en Buenos Aires, cuando vivía en Buenos Aires, tenía un muy buen amigo que íbamos juntos a la iglesia, salíamos a repartir folletos a la calle, sí, teníamos mucha amistad nosotros en cuanto a las cosas del Señor. Y él tuvo ese problema con la hija de él, una hija adolescente. Entonces, y él era una persona muy accesible en cuanto a las cosas de Dios, como persona, pero cuando le tocaban ese tema, era polvorita, era malísimo. Entonces, Sí. un día viene Bueno. la nena y le dice, mira papá, me pasó esto, esto y esto en el colegio.
agarró, se vistió, se bañó, se vistió y se fue al colegio. Se fue a hablar con la maestra que le había hecho la sugerencia nada más. Dice, señorita, mire, mi hija pasó esto y esto acá, en su clase. Ahora, yo soy el papá. Creo que fue las primeras enseñanzas sobre la relación sexual, cómo la mujer puede ayudar con el profiláctico al hombre. Bueno, entonces, le dice, mire señorita, yo le voy a pedir un favor. Limítese a enseñarle lo que debe como maestra a mi hija, que las cosas personales de esta clase se le enseña la mamá a mi hija. Una pregunta. Quería hacer No. Listo. Y se terminó el problema. Pastor, ¿sabe lo que Se me terminó, quedó acá? Usted estaba enseñando. No la jodieron más con eso. Pastor, ¿sabe lo que dice acá? Dice, por este acto de desobediencia trajeron para sí sus hijos la maldición del pecado, que es cuando ella comió. ¿Cómo sus hijos? Si ya no había tenido hijos todavía. Eso lo vamos a ver el miércoles que viene. En el próximo capítulo. Vamos a ver. Bueno, lo que usted decía a mí me pasó con David, pero con David no me pasó sobre la sexualidad, sino sobre la clase. Él tenía clase de danza en en cuarto grado. Clase de danza, supuestamente te enseñan folclore, malambo, todo eso. Sí. Una vuelta de, David se estaba cambiando y hace una pose. ¿De ballet? ¿Qué es eso? Ah, No, ya. ¿cómo es el coso de yoga? Una Enseña esa posición. pregunta. Sí, era una posición. Digo, ¿qué es eso? No, eso me enseñan de danza, pero eso no es danza, le digo, eso es... Y me fui y hablé con la maestra, justo la maestra era cristiana, así que la maestra habló con la profesora de danza y no... Cuando tenía que hacer eso, David no participaba. Sí, es sencillo, hermano. No, David no participaba porque no. sencillo también. Encima después lo hacían recostarse, como meditar y Relajar. todo. Sí. Eso todo. Y que yo Aprender a relajar el cuerpo. Lo casca, que viste que me gusta preguntas y eso que hace los cosas de... Ah, sí, la Bueno, posición. hermanos, muy bien. Cortamos por hoy, así que dejamos hasta acá. Saludos, Sara, nos vemos. Esta pregunta